todo lo que sucedió esta mañana en la conferencia, esta rueda de prensa que encabeza el presidente López Obrador con nuestro compañero Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, Raúl. Bueno, pues por lo pronto, Ale, no te vayas a inyectar Lysol, ten mucho cuidado con las palabrotas, pero pues tristemente hoy vimos un presidente violando la Constitución. Sí, bueno, pero también se habló de homicidios, que era un tema que ya no se estaba tocando ahora con todo lo del coronavirus, como que se quedó en pausa y mucha gente tenía la duda con respecto a otras situaciones que están pasando aquí en nuestro país. Pues teníamos la duda de si vivía o moría el secretario de Seguridad. Teníamos muchísimo que no sabíamos de Alfonso Durazo y hoy reapareció. Pero como siempre, maquillando cifras, Ale, como siempre dando las cifras a modo, las cifras acomodándolas cuando acabamos de pasar marzo, que ha sido el mes más violento de la historia. Y curiosamente, el presidente de la República y el propio Durazo siguen haciendo comparaciones muy extrañas entre 2012 y 2020, como si en ese lapso no hubiera existido gobierno, como si hubiera desaparecido la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tratan de hacer o qué tratan de decir? Lo cierto es que al ritmo que vamos, Ale, Raúl, es que vamos directos a superar inclusive al año pasado, que fue el año más violento de la historia. Ya decíamos, el domingo 105 muertos y 114 el lunes. Entonces quiere decir que nada más en este sector hay que subrayarlo, el número de muertos en homicidios dolosos sigue siendo muy elevado. Sí hay unas bajas que habrá que subrayar, están ocurriendo en medio de la pandemia, Ale. Sí, pues sí. Fíjate, ¿qué tal, Juan María? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. A ver, hay varias cosas, como siempre la mañanera da tema, pero aquí hemos tratado de enfocarnos al material que aporta, que informa. No sé si tenemos las gráficas a la mano, nada más para hacer algunos comentarios. Ya lo decía bien Juan María, los días pasados han sido de los más violentos por el número de homicidios, pero bueno, el gobierno presenta lo que son sus datos. Este es el sexenio, más bien son desde el 2015, si está viendo usted, hasta la raya roja es el inicio de la administración del presidente, de López Obrador, y bueno, ahí podemos ver la tendencia, ¿sí? A ver, son escandalosos los números, ¿sí? Y sí, ya comentábamos esta mañana que pues sí, realmente los últimos gobiernos han dejaron un desastre en el tema de seguridad y bueno, este gobierno que ya transcurrió el 20% del sexenio del presidente López Obrador, de los 72 meses que va a durar este sexenio, ya han transcurrido 15, que viene siendo el 20 punto y poquito más del tiempo que estará esta administración. Y aquí el tema, Juan María, Ale, es que pues se sigue de alguna forma culpando a esto. Presentaron otros datos, otras gráficas donde en el robo de autos, en extorsión, en secuestro, en feminicidio, incluso ha habido algunos datos, digamos, alentadores. Y en esta que está viendo usted de homicidios dolosos, que digamos es el parámetro que... Sí, en este caso lo que está diciendo Raúl, ha habido una baja, pero es una baja natural. Tenemos un confinamiento, Raúl, para no interrumpirte, tenemos un confinamiento de casi 2 meses. Obviamente, pues no hay coches en la calle, obviamente las familias están en su casa, normalmente los robos a casa habitación se producen cuando la gente no está en sus viviendas, pero estabas tú con la palabra, Raúl. Sí, no, perdón, tuvo una interrupción ligera, pero a ver, a lo que voy es que ya empezamos a escuchar de parte del presidente López Obrador el discurso que ya hemos comentado en otras ocasiones, sí, sobre se matan entre ellos. Algo que, bueno, se reprobaba cuando se hablaba de este tema, sí, y que ahora, bueno, estamos cayendo exactamente en lo mismo que se ha dicho anteriormente, donde, bueno, es que la mayoría de los homicidios son entre ellos. Y finalmente, lo que aquí discutimos, y no hoy, Juan María, porque luego pareciera que las cosas son hoy. El tema es que
pues no sabemos exactamente en qué consiste la estrategia de seguridad. El señor Durazo hoy mostraba estas estadísticas donde muestra los estados más complicados, las ciudades más difíciles. Guanajuato es el estado campeón en cifras absolutas de homicidios dolosos, luego México, Michoacán, y bueno, ahí tiene usted la lista por el número de cifras absolutas. Ya si nos vamos a la parte proporcional de por habitantes, bueno, pues Colima sigue siendo el estado con más problemas en lo que se refiere a la proporción de homicidios respecto a su número de habitantes. ¿Sí? Y ahí sí, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y de ahí para abajo, ¿no? Lógicamente, Yucatán sigue siendo el gran paraíso de la tranquilidad en este país, ¿sí? Donde aparece el número menor en todas las mediciones, tanto por 100,000 habitantes en números absolutos, y bueno, esto es algo de lo que presenta esto. Y finalmente, para terminar con mi comentario, Juan María, y darles la palabra a ustedes, es el tema de los abrazos no balazos, ¿sí? El presidente ha insistido que la estrategia es la base, el atender la base social a través de los programas sociales, no fuego con fuego, no, digamos, el atender, él se ha enfocado en atender básicamente los problemas, los jóvenes, que yo no estoy seguro, y lo comentamos en su momento, si los jóvenes que vimos participando en el Culiacanazo, que fuimos a muchos jóvenes, ¿sí? Realmente dejarían de esa actividad si tuvieran una beca de la Universidad Benito Juárez. No estoy seguro de eso, ¿sí? Sin embargo, bueno, ese es lo que hemos escuchado. Hoy lo repite el presidente, ya casi en una conferencia que es muy... ya casi le puedes adivinar lo que sigue al presidente, lo que va a decir. Habló otra vez de los ninis, que los gobiernos pasados no atendieron a los jóvenes, que sí los calificaron como ninis, y bueno, nos fuimos a todo eso, ¿sí? Hubo mucho mensaje, Juan María. Raúl, ¿cuándo va a ser el momento en que el presidente asuma que ya es parte de su gobierno? Porque ya nos estamos acercando a 100,000 muertos que son de él, son de su gobierno. Esos ya no le pertenecen ni a Peña Nieto, ni le pertenecen a Calderón. Los muertos que se produzcan con la pandemia le corresponden al sexenio de López Obrador. O sea, ¿cuándo va a asumir el presidente que ya tiene casi 2 años gobernando, Raúl? Porque no perdamos de vista que a partir del 1 de julio, Peña Nieto prácticamente se desentendió del gobierno y dejó en manos de López Obrador la toma de las decisiones que fueron, por ejemplo, el aeropuerto, fueron la conformación del presupuesto, muchas decisiones que ya no asumió Peña Nieto. Ahora bien, ellos dijeron, tanto el presidente como Alfonso Durazo, lo recordará Raúl, que en 6 meses resolvían el problema. Ellos dijeron, no son palabras nuestras, son de ellos mismos. Luego pidieron más tiempo, pidieron más plazo. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? ¿Un año más? A ver, ya los plazos se han venido cumpliendo, los plazos se han cumplido. Los 3 meses, luego los 6 meses, o sea, todos los plazos se han venido cumpliendo. Ahora nos habían dicho que para diciembre. Es la última, pero seguramente llegarán nuevos plazos. Te diría que nada más en el caso de homicidios, el aumento es del 42% en este sexenio, Raúl. 42% de homicidios dolosos. No sé si se maten entre ellos o no. Como tú dices, Raúl, ese es un argumento que se descalificaba cuando lo utilizaban Calderón o Peña Nieto, o cuando utilizaban el tema de los estados, que ahí te va la siguiente, Raúl. Si revisamos las estadísticas, las gráficas que nos ponían hace un momento, vamos a revisar que en los primeros 5 lugares hay gobiernos de todos los partidos, hay gobiernos panistas, priistas y de Morena en los primeros lugares, pero da la casualidad, Raúl, que si bien es cierto que en Guanajuato es el mayor número de homicidios dolosos, da la casualidad de que son delitos federales, no son delitos ni estatales ni del orden común. Así que, por lo tanto, no pueden lavarse las manos bajo esta premisa. Por otro lado, Raúl, tú decías algo bien importante que no acaba de entender el presidente. Y mira que lo digo con mucho respeto porque Sinaloa es un estado próspero de gente bien trabajadora y es uno de los estados que le aportan mucho a la economía nacional gracias a esa gente trabajadora. Pero hay áreas del estado de Sinaloa
en donde incorporarse al narcotráfico es parte de una tradición, es parte de una forma de vida en donde sabemos que hay muchos jóvenes, lamentablemente, Raúl, que dicen, prefiero 15 minutos de gloria que toda una vida en la pobreza. Y lo mismo podemos decir de otros estados como Michoacán, como Guerrero, en donde hemos visto ese tipo de situaciones. Ahora bien, estos programas sociales, Raúl, no han abatido la pobreza. Y yo te diría, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox se logró avanzar en la extrema pobreza, poquito si tú quieres, pero eran pasos hacia adelante. Mira, es bien revelador lo que hace un momento estaba diciendo Mario Di Constanzo, que recordemos que Mario Di Constanzo por muchos años fue López Obradorista, fue diputado federal al lado de López Obrador y el sexenio pasado tuvo una misión muy destacada en áreas de la Secretaría de Hacienda. Todo lo que estuvo diciendo, creo que lo único que le faltó decir a Mario Di Constanzo en la entrevista que acaban de realizar es que el presidente de la República hoy en la mañanera estuvo autoritario, estuvo violando la Constitución y está a un paso de dar un golpe de Estado por la forma en que está pasando por encima de los otros poderes, Raúl. A ver, explícanos para que la gente que nos ve, o sea, ¿por qué señalas que está pasando por alto a los otros poderes? ¿Por las decisiones que está tomando el acuerdo del diario oficial de este plan de austeridad que ya decía Mario de Constanzo, se viola la ley, no se le puede bajar el salario a las personas, no los puedes dejar sin aguinaldo, ¿sí? Pero todo justificado con el plan de, pues, una austeridad republicana, ¿sí? Sí, o sea, entre otras. Pero la Constitución no le da atribuciones para pasar por encima del legislativo, Raúl. La Constitución establece claramente que el área responsable de elaborar, sancionar y autorizar los presupuestos es la Cámara de Diputados. Así de sencillo, así de claro y así de simple. También se establece que el presupuesto no puede cambiarse a placer. No puede llegar un momento en que se diga se cambia por voluntarismos o por decisión del Ejecutivo o por un decreto, mucho menos por un decreto. Y sí, en esto, qué grave. Y que ya pasó el 25% del tiempo de este 2020 y que ahorita se plantean cambios. Qué grave que el responsable del área jurídica de la presidencia haya pasado un decreto de esta naturaleza, que lo hubiese firmado la secretaria de Gobernación, el de Hacienda y la de la Función Pública. Estamos ante una arbitrariedad absoluta, Raúl, y luego estamos hablando de este decreto en la cual el presidente toma decisiones de borrar el 75% del gasto corriente del gobierno, pero no solamente eso, está mandando una petición para que él, de manera voluntaria, pueda destinar los recursos a las áreas que considere conveniente. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de los legisladores en todo esto? Raúl, no basta más de que empiecen a presentarse algunas impugnaciones, algunos amparos, para que todo esto se caiga como piezas de dominó en la que el presidente ha presentado. Digo, yo espero que el judicial en este caso sí actúe como corresponde, porque no me cabe duda que va a haber muchas impugnaciones a estos dos actos autoritarios de López Obrador. Vaya, pues bueno, y como siempre, pues hubo de todo en la mañanera. No quiso mencionar a Carlos Salinas por su nombre, ¿te fijaste? Sí, habló del programa Solidaridad, señaló que usaron esa palabra tan bonita, tan fuerte, que a mí siempre me ha gustado solidaridad, que es lo que se necesita hoy, sí, pero no lo mencionó por su nombre al presidente. Y sí, también señaló que se apoderaron del tema de las estructuras. Me queda claro que el tema del presidente, Juan María, es un asunto de ideológico, es una cuestión ideológica, es una forma de ideología, ¿sí? Y en esto a veces choca mucho con muchos de los planteamientos que normalmente se venían haciendo y que él quiere insistir en que no es igual que los demás, que las cosas, bueno, están cambiando desde su visión. Ojalá cambiaran muchas cosas mucho más rápido de lo que en realidad estamos observando. Sigo viendo, lo estaba revisando hace un rato, algunas notas de diferentes entidades del país, y el tema de la pandemia es el tema más importante, ¿sí? La cantidad
1,069 ya muertos en México, ¿sí? 7,588 sospechosos, 11,633 confirmados. Y bueno, esto es parte de lo que viene sucediendo. En la mañanera se habló de la Guardia Nacional, que finalmente hablan que ya son 75,000 elementos. Pero yo lo pregunto y se lo preguntaba a mi equipo de trabajo en las juntas que tenemos todos los días. Sí, a ver, la Guardia Nacional, por lo menos aquí en el entorno, pues no, yo no he visto su actuación. La Guardia Nacional en un principio sí la vimos cómo trató de intervenir, pero tenían la instrucción de no contraponerse a las acciones de la delincuencia. O sea, no veíamos que confrontaran. La Guardia Nacional ha venido creciendo. Sí, es una institución que la vemos. Yo veo las camionetas que pasan con elementos armados hasta los dientes, muy bien equipados, pero pues no sé, no la siento, no sé, es una impresión personal de esto, Juan María. No, pero lo más grave y que lo omitieron, Raúl, es lo que declaró ayer el gobernador de Puebla. Esta reunión entre elementos de la Guardia Nacional que se habrían reunido con sicarios que pertenecen a los guachicoleros y al narco. Y esto lo está diciendo un gobernador del partido Morena. Eso no lo está diciendo un gobernador de la oposición que esté lanzando una... Y además presentan un video, Raúl, no es nada más así. Pero así te pregunta, Raúl, son 75,000 elementos. Si tienes 23,000 en la frontera sur, bueno, pues ¿cuántos te quedan? Porque tienes que destinar otros tantos a la frontera norte. ¿Cuántos estás destinando para la cuestión de la pandemia? Es decir, bajo estas circunstancias también habrá que pensar cuáles son las confianzas externas. Estados Unidos manda el mensaje que ellos no confían más de que en la Marina, y por eso la Marina, que estaba prácticamente hecha a un lado, nuevamente llega a tener algún tipo de atribuciones. Todo esto, además se subraya en algo para regresar al tema que tú decías y ya irnos al corte, Raúl, la renuncia del director de aduanas. No perdamos de vista que es la segunda renuncia y cómo se produce, Raúl, en un momento en que estamos importando productos para combatir la pandemia. Y Ricardo Agüed, sale el presidente de la República en la mañanera diciendo que lo necesita en el Senado, cuando ya vimos que Ricardo Peralta, cuando deja la dirección de aduanas, va a la subsecretaría de Gobernación a meter el choclo y meter en problemas constantemente al gobierno con una bola de declaraciones absurdas y acciones erróneas con los gobernadores de los estados, Raúl. Sí, bueno, sí, se señaló y bueno, mete las manos al fuego por el director de aduanas, señala que lo necesita en el Congreso, cuando señala que el punto de corrupción, y eso no es nuevo, Juan María, pues todos lo sabemos, que el tema de las aduanas es un nido de alacranes, de ratas, es un asunto muy complejo, muy difícil, y que, bueno, pues la gente de confianza del presidente, pues no han podido con este tema de las aduanas. En fin, ¿qué más destacarías para terminar, Juan María? Bueno, yo creo que hay cosas bien importantes que destacar que todas van con el lado de la economía. Uno de ellos es el Tren Maya, Raúl, que se anuncia ya la licitación y que se le ha otorgado a China Communications. Y pues curiosamente, fíjate lo que son las cosas, el Tren Maya que ahora se está autorizando, se le da a una empresa china y recordarás aquella debacle cuando el presidente Peña Nieto cancela el tren entre Querétaro y México, que era precisamente concesionado a China. Bueno, esta empresa tiene objeciones por corrupción del Banco Mundial, de Bangladesh, de Sri Lanka. Entonces uno no entiende cómo se habla de un combate a la corrupción y se le acredita a una empresa tan impugnada, tan cuestionada como es esta empresa China Communication. Eso es de las cosas que están saliendo el día de hoy y que vale la pena estar subrayando. Y te diría, Raúl, digo, como el tiempo ya nos ganó, que hay que mencionarlo porque el gobernador Alfaro, así como lo hemos elogiado, el día de ayer cometió un grave error. No porque haya utilizado una palabrota, Raúl, no por eso. La verdad es que era innecesario. Era la prueba más clara de que los gobernantes, Raúl, tienen que dedicarse a lo suyo y dejar que la parte
de otras esferas, como la comunicación, se encarguen los especialistas. No tiene nada que hacer un gobernante contestando o mandando mensajes por las redes sociales. Y bueno, pues ahí está. Una palabra convirtió en trending topic al gobernador del estado de Jalisco, que en términos generales venía recibiendo muy buenos comentarios, salvo las discusiones en torno a las libertades civiles, Raúl. Sí, bueno, es el estilo de Enrique Alfaro, es un estilo confrontativo. Sí, cuando ayer leía yo el mensaje que escribió, su historia de recibir la mala noticia de que ayer en Jalisco había 4 personas más fallecidas y había no sé cuántos más contagiados, pues platica ahí su sentir. Y bueno, pues el llamarle pendejos a los que no se han guardado en casa, pues le generó, como tú dices, una gran reacción. Esta es la historia que está ahí en sus redes sociales de el gobernador en redes y remata con algo que dice: ni madres que nos vamos a rendir. Así es que a darle, dice Alfaro. Y sí, efectivamente en redes, ayer mismo cuando sube tiene más de 4 millones de comentarios. Pues pero recordarás, sí, Raúl, vas a recordar lo que pasó con Emilio González Márquez. Sí, claro, que le mentó igual la madre. Puedes explicar la mentada de madre, la podemos explicar, como podríamos explicar lo de las minifaldas de César Coll, pero la imagen con la que se queda la ciudadanía es la expresión que se está dando. Entonces, el gobernador allí comete un grave error y nos demuestra eso. Y la lección no solamente es para Enrique Alfaro, es para todos los gobernantes, que como dice el sabio López Obrador, serénense, Saúl, no tienen que excederse. Mira, más de lo que dijo ayer el gobernador, está en una foto que le mandé yo a nuestro productor y que a mí me dieron ganas hasta de inventar madres, Raúl, porque me la hicieron llegar a mí de ver cómo la ciudad de Guadalajara estaba con una carga vehicular que dices, bueno, ¿cuándo vamos a asumir la responsabilidad? Por eso cuando yo veo lo que dice Enrique Alfaro, digo, bueno, pues yo en la mañana estaba mentando madres, pero yo no soy el gobernador, Raúl. Bueno, pero también a lo mejor lo pensaste y lo dijiste en tu interior, tú porque eres, no eres mal hablado. Juan María, nos vamos a hacer una pausa. Gracias, Juan María, seguimos en contacto. Al contrario, estamos en comunicación, esperemos que sea un buen fin de semana para todos. Gracias.